Bienvenidos al programa, estamos con Richard de la Cruz. Richard, bienvenido a Ensarto, ¿cómo estás? Frank, encantado, siempre a tu servicio. Richard, estamos a 11 meses de gestión del alcalde Yuri Gutiérrez. ¿Cuál es tu análisis de estos ya casi un año en este cargo muy importante que es ser alcalde de la Municipal Provincial de Lobán? Y tú, como regidor, ¿cómo lo has vislumbrado en estos 11 meses? Yo creo que para hacer un análisis mucho más estructurado, Fran, habría que separarlo esto en dos componentes, ¿no? Uno, el componente institucional y el otro componente propiamente de la gestión pública. En el componente institucional creo que ha quedado demostrado que lamentablemente el alcalde no tiene un equipo técnico que lo pueda acompañar. Tener casi 4 o 5 gerentes municipales en lo que va de un año, eso naturalmente te interrumpe los procesos y no te permite naturalmente generar procesos mucho más grandes, proyectos de inversión pública de mayor envergadura, ¿no? Por ejemplo, las grandes dificultades que han habido con la designación de un jefe de abastecimiento sin tener, por ejemplo, su certificación de la OCE. Eso pues es clave, eso es básico, eso es para alguien que entra por primera vez a trabajar en una oficina de abastecimiento, él sabe que eso es clave y fundamental. Y en ese detalle, ¿quién incurre una falta? ¿Sus asesores o el propio alcalde? Todos, ¿no? Todo en conjunto. Porque si bien es cierto, el asesor es el que filtra primeramente la información, es el alcalde finalmente el que termina firmando. Entonces ahí hay una responsabilidad de doble carácter, de carácter político y una responsabilidad de carácter administrativo. Esto tranquilamente puede configurar en un delito, porque la ley te establece que existe esta figura dentro del Código Penal correspondiente a la designación indebida de un cargo. Entonces yo sabiendo que no cumples con los requisitos, te doy el cargo. Y también por parte de la persona que la acepta. La ley también establece que si uno, teniendo pleno conocimiento que no cumple con los requisitos, acepta el cargo, incurre también en la aceptación indebida del cargo, ¿no? Entonces, por el lado, digamos, institucional, el manejo institucional ha sido realmente deficiente y realmente deplorable, diría yo, ¿no? Al inicio de año, Yuri Gutiérrez parecía haber tenido una alianza con el sindicato de trabajadores. ¿Eso tú lo viste de forma positiva? Porque parece que se ha ido... Lo que pasa es que el sindicato siempre es importante y es bueno tener su respaldo y su presencia, digamos, ¿no? Pero ese respaldo y esa presencia no es un respaldo gratuito, no es un respaldo absoluto. Básicamente, casi siempre esto está sujeto a el pago de lo que vendría a ser los laudos arbitrales. Entonces, han habido varios procesos arbitrales en los cuales el sindicato le ha ganado a la municipalidad por encima de los 5 millones de soles. En la gestión anterior se hizo el esfuerzo de pagarle alrededor de 2,5 millones de soles, porque imagínate, pagar una deuda de 5 millones en un solo año te desbalancea los recursos de la entidad. Pero entonces, si es que eso no logras, digamos, también atender las demandas del personal del sindicato, porque ellos siempre te van a ir planteando mejoras laborales, mejoras en el tema de las negociaciones colectivas, por ejemplo. Entonces, eso te va a permitir a ti mantenerlos también ahí cerca de la gestión. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido dando cuenta el sindicato que los reflejos políticos y administrativos de la actual gestión no son los más óptimos y eso les ha llevado más bien a una situación de separación, ¿no? Y el otro componente que te quería mencionar, que es el tema propiamente ya de la gestión, creo que ahí hay una deficiencia incluso mayor, porque de iniciado el año hasta este momento no hay un proyecto nuevo, no hay ninguna gestión concreta realizada que el señor alcalde pueda mostrar a la ciudadanía. Es decir, pistas y veredas en La Picota, por ejemplo, ¿no? Que es un proyecto por 3,7 millones que está esperando hace casi año y medio. Entonces, viene la gestión claro, entonces tranquilamente tú podrías haber gestionado estos proyectos, o Chajihuayjo, por ejemplo, que son 26 millones de soles y que está en la espera de la gestión. Entonces tú tranquilamente, si hubieras podido gestionar eso, hubieras podido presentar, carambas, como un producto concreto tuyo, presentando a la población, ¿no? Lamentablemente lo que han habido son continuidad de las obras que se han venido ejecutando. Entendemos que el día de ayer, por ejemplo, han hecho la prueba de Cabrapata, ¿no? Pero Cabrapata viene ya de un proceso de casi 13 años. Hay que saludar, hay que reconocer que es bueno que se haya terminado esta obra porque le va a brindar
agua potable a la zona norte de Ayacucho, ¿no? De la claro, ciudad. ajá, de la ciudad, ¿no? Esto te permite devolverle la dignidad a la gente, te permite reconocer su dignidad, ¿no? Porque llevarle agua a una población es literalmente cambiarle la vida, Sí, ¿no? exacto. Bueno, Richard, y en el tema de seguridad ciudadana como gestión, entró en un momento aquí de Larrea, luego estuvo el ex alcalde de Carmen Alto, Marcelino Paucar, y ha habido varias rotaciones, ¿no? En candidaturas, y la gente sigue viendo el tema de seguridad ciudadana como algo que no se encuentra dentro del municipio de Huamanga como un pilar de lucha, a pesar que fue de campaña, todos decían que iban a luchar contra la seguridad ciudadana. ¿Cómo percibes este aspecto de trabajo? Mira, lo primero que habría que mencionar al respecto es igual un total desconocimiento de cómo se maneja este proceso, ¿no? Viene a mi memoria cuando el alcalde propuso, por ejemplo, el toque de queda, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo escuché la noticia del toque de queda, dije, carambas, esto es un mal presagio porque cualquier abogado de serie 100 o cualquier asesor de serie 200 sabe que el toque de queda no lo puede aprobar un alcalde, ni un gobernador, ni un congresista, solamente puede ser aprobada por el presidente de la República en casos excepcionalísimos. Exacto. Entonces, cuando uno ve este tipo de reflejos, entonces sabe bien que la cosa no va concretamente, ¿no? Creo que en ese sentido, por ejemplo, el Ministerio del Interior ya ha anunciado un paquete importante de recursos para ser financiados a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales, ¿no? Pero aún así, insisto, Frank, por ejemplo, cuando nosotros encontramos el personal de serenazgo, encontramos cerca de 80 personal de serenazgo en todos los horarios, ¿no? Se hizo el esfuerzo con el proyecto que se gestionó en la ciudad de Lima por 6.600.000, que también era una obra de continuidad. Yo creo que no sé por qué hay una situación de ponerle la cruz a las obras de continuidad, porque el proyecto que ahora, por ejemplo, permite tener un observatorio acá abajito, nada más muy cerquita, venía de la gestión de Amílcar Huancavari, ¿no? Esa gestión prácticamente de Amílcar Huancavari la culminó a fines de diciembre. Usted solamente Entró Hugo en la siguiente gestión del 2015 y ya encontró la transferencia, claro, incluso ya concreta, ¿no es cierto? Solamente para lanzar a proceso público. Entonces, hay que poner los esfuerzos en ese sentido. Entonces, creo que pasa mucho más por simplemente incrementar el personal de serenazgo, pasa fundamentalmente por el involucramiento de la Policía Nacional del Perú y pasa por el involucramiento de las juntas vecinales. No hay nada más potente, estimado Frank, que las juntas vecinales organizadas, dotadas de logística, dotadas de radios, ¿no es cierto?, que le permitan tener, como decía pues en algún momento Sendero, ¿no?, 1000 ojos, 1000 oídos. En este caso deberíamos tener 1000 ojos, 1000 oídos, pero de la ciudadanía, que te permita tener una cuestión mucho más articulada. Así tengamos 300 serenos, el problema no se va a poder resolver, porque realmente ya es estructural y en ese sentido solamente va a ser posible en tanto haya un involucramiento real de la Policía Nacional del Perú y haya un involucramiento real también de las juntas vecinales, de la sociedad civil. Bueno, la policía parece que, como siempre, no aparece, ¿no?, en las calles. Solamente se le ve cuando llega el ministro, llega el presidente de la República, un congresista. Sí, en alguna oportunidad yo tuiteé algo, una fotografía, cuando intenté pasar por mi familia, por la Plaza de Armas, cuando era el lanzamiento de la agenda bicentenario, ¿no es cierto? O sea, entonces yo no tenía ni la más mínima intención ni de ver los conciertos, ni nada de eso, solamente quería estar con mi familia en la Plaza de Armas, pero era impresionante el nivel de seguridad. Entonces yo tomé una foto y dije, ojalá que la policía tuviera ese involucramiento, no todos los días, aunque sea semanal, aunque sea de manera periódica, y eso te permite posicionarte también como institución. Creo que la labor de la Policía Nacional finalmente es importante. No podemos generalizar, hay situaciones en las cuales, caramba, arriesgan su vida, desarrollan una labor impresionante, pero finalmente esta labor no está terminando de empatar con lo que realmente está sucediendo, ¿no? Ahora, Richard, ¿a qué crees que se dé la no continuidad de proyectos, de obras en el municipio de Huamanga? ¿Celos políticos? Yo creo que sí, es celo político y también es profunda inexperiencia, ¿no? Creer que tú, cuando administras una nueva gestión, vas a empezar de cero, vas a hacer las cosas de cero. Entonces, eso, en lugar de fortalecer la institución, la debilita. Puede fortalecer tu liderazgo caudillista, no hay ningún problema, estamos fiscalizando, caramba, o lo otro. Eso puede fortalecer tu liderazgo caudillista, pero la institucionalidad, pensando en la institución, no ayuda nada, ¿no? Entonces,
Eso también pasa por tener un equipo de asesores que no conocen, pues, ¿no? Siempre casi hay una cruz, como decir, no, esta es la gente de Huancahuari, ¿no? O esta es la gente de Aedo, ¿no? Así como hay la gente de Aedo, la gente de Huancahuari, no, este es el proyecto de Aedo, este es el proyecto de no sé qué. Entonces, el proyecto no es ni de Aedo, no es ni de Huancahuari ni de Martinelli, el proyecto es de la municipalidad, así de simple. Sí. Porque finalmente los estudios, los expedientes técnicos no se han realizado, carambas, o sea, con la billetera de cada autoridad, del alcalde del tiempo, fueron hechos con recursos de la institución, es propiedad de la institución y como tal deberían gestionarse con esa misma perspectiva, ¿no? Ahora, el tema del transporte, lo último que ha generado la gestión de Yuri ha sido pues ese sentido de cambio, de sentido para la redundancia, en Mariscal Cáceres y Mangocapa. Ya ha generado en su momento, los primeros días, todo un tema con los mototaxistas, las motorineales que siguen ahí dentro de unos puntos estratégicos de la ciudad, y el tráfico sigue siendo lo mismo, sí. ¿O tú lo percibes distinto? No, no, lo que pasa, estimado Frank, es que lo que estamos haciendo, y lo digo en general, lo digo, ¿no? Lo que estamos haciendo es intentar ordenar el transporte público para que la misma cantidad de autos pasen por la misma cantidad de calles. Es decir, acá no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado, no hay restricciones de ingreso. Es decir, o sea, estamos intentando ordenar, poner 2 vías, ¿no es cierto?, para que entren la misma cantidad de autos, vehículos o mayor cantidad de autos. Cuando la acción debería estar más bien en poco a poco ir restringiendo la cantidad de vehículos que ingresan al tema del centro histórico. Es decir, por ejemplo, yo alguna vez decía, ¿no?, si los vehículos de transporte urbano, por ejemplo, en el caso, no entran ni a Mariscal y no entran ni a Mangocapa. Claro. Marco ¿por dónde pueden ingresar? Pueden ingresar por Quinoa máximo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que quiero un ciudadano de común y corriente, que quiero llegar a la Plaza de Armas, me bajo en la plazoleta María Parado de Bellido y voy a caminar 3-4 cuadras a la Plaza de Armas, que me va a demorar 5 minutos, me va a hacer bien incluso a mi salud por caminar ese tiempo. Y entonces la visión que siento es que seguimos en lo mismo. Queremos que todos sigan entrando a la Plaza de Armas, que el taxi me deje en la puerta de la municipalidad, que el taxi me deje en la puerta del Poder Judicial. Entonces, no hay esa costumbre incluso de ir pensando en la ciudad, en la ciudadanía, y no pensando más bien que ordenemos para que entren más autos. Eso creo que es un enfoque todavía que está pasando. Hay que plantear una verdadera reforma de transporte urbano, porque caramba, si tú y yo mañana somos amigos, queremos poner una empresa de transporte público, vamos a la municipalidad, planteamos, certificamos que tenemos 7, 8 vehículos, generamos una demanda por cualquier lado, pasamos por un centro histórico y nos van a dar la autorización. Claro. Eso está mal, cuando debería ser al revés. La municipalidad es la que debe concesionar la ruta, dice, ¿no? La ruta empieza acá, termina acá. Señores, concurso público, ¿quiénes quieren ser parte? Entonces tú pones las reglas, ¿no? Claro. La ruta, la frecuencia, antigüedad de los buses. Entonces, ahora las reglas no la pone la municipalidad, lo pone el empresario transportista, y eso está mal, pues, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, su linda flaquita! Hoy sí la hago. No todo es diversión. Disfruta de tu adolescencia sin apresurarte. Tú decides. Direza y el Gobierno Regional de Ayacucho por una salud sexual y reproductiva responsable en adolescentes. Amigo, amiga, ¿sabías de que 1 de cada 3 casos de cáncer se previene? Sigue estas recomendaciones. Consume frutas frescas y verduras. Disminuye tu consumo de sal. Disminuye el consumo de carnes rojas. Da preferencia al consumo de fibras y disminuye tu consumo de azúcar. Ejercítate 20 minutos al día. Disminuye tu consumo de alcohol. Protege tu piel con protector solar. Deja de fumar y disminuye de peso. Es muy importante que acudas al hospital regional para hacer tus consultas y chequeos. Y recuerda, el cáncer se previene. Es un mensaje de la Dirección Regional de Salud y el Gobierno Regional de Ayacucho. Y eso no cambia, pues, año tras año, ¿no? Sí, eso no cambia porque necesariamente necesitas una verdadera reforma. Y para plantear una verdadera reforma del transporte público necesitas recursos.
Y para plantear esos recursos necesitas tener documentos de gestión previos, por lo menos un plan regulador de rutas y un plan maestro de transporte. Esos documentos de gestión te van a permitir ir al ministerio y decir, mira, este es mi diagnóstico, esta es mi realidad y necesito tales proyectos. Así lo he hecho, por ejemplo, no me canso de tomar como ejemplo lo que ha sucedido en Arequipa, ¿no? Arequipa ha seguido este camino, ha hecho sus diagnósticos como ha correspondido, se ha gastado un buen dineral haciendo sus diagnósticos, pero el Ministerio de Transporte le ha dado 110 millones de soles para establecer, no ordenar, para decir, carambas, haz algo bien, haz un sistema integrado de transporte. El CIT de Arequipa cuesta 100 millones de soles. Tiene deficiencias, tiene problemas en el proceso de implementación como toda reforma, pero ya se está implementando, claro. Entonces ya es un avance. Ahora, ¿y en Ayacucho qué falta? ¿Falta realmente un buen técnico en la gerencia de transporte? ¿No tenemos, no hay cuadros? No, yo creo que sí hay cuadros, estimado Frank. Decir que no hay profesionales en la provincia sería un error, pero lo que sí es cierto es que más bien necesitamos una institución con autoridades, con funcionarios, que no se encierren, en la municipalidad, sino que empiecen a generar conversatorios grandes, con el colegio de ingenieros, con los transportistas, ¿no es cierto? Y que ponga principio de autoridad. Lo que siento ahora de la municipalidad es que cuando alguien, cualquier profesional, le hace una observación, ya, entonces dice, por ejemplo, ¿no? Y se pelean con los periodistas, y se pelean con los profesionales, o se pelean con aquellos que, en el caso mío, por ejemplo, no me importa la cruz allá, pero finalmente uno lo hace no necesariamente pensando en atacar a la autoridad, porque finalmente, atacado o no atacado, el señor alcalde va a ser alcalde hasta el año 2023, sí, o sea, nos gusta o no, va a ser alcalde hasta el 2023. Entonces, lo que creo que sí deberían entender es que las observaciones que se hacen es pensando en la institución, no es pensando en la individualidad de las personas. Exacto. Todo lo contrario pasa en la municipalidad. La gente, los funcionarios piensan en la individualidad de la persona y no piensan en la institución. Y eso hay que cambiarlo, porque ese enfoque de gestionar está muy mal. Cuando cambies ese enfoque, te va a permitir abrir las puertas, poner eso en la agenda pública. Qué bonito ejemplo sería, por ejemplo, que el señor alcalde solicitara servir un gerente de transportes. Interesante, ¿no? Tranquilamente, y lo puede hacer, ¿no? Enviar a servir, señores, servir, la situación está complicada, envíen un gerente de transporte. ¿Qué cosas se implica? Se saca de encima los conflictos de poderes interiores, ¿no? Los cuestionamientos que por qué lo pones, el que él viene de la gestión anterior, él viene de más anterior, entonces, o él viene del gobierno regional, entonces es un lío. Entonces tranquilamente puede ir renovando o elevarlo a concurso público. La ley te permite elevar los funcionarios a concurso público. Eso te iba a preguntar, siempre se habla mucho de poner los funcionarios tras de un concurso público y creo que jamás se ha dado. Sí. ¿Qué es? ¿Decisión política? Decisión política, porque servir y al respecto ya se ha pronunciado. Si tú deseas, puedes plantearlo en proceso acá, porque incluso el régimen laboral, el régimen salarial de los funcionarios, tú lo puedes pasar al régimen CAS. Han habido situaciones en las que las municipalidades, por ejemplo, en lugar de... y eso está bien también porque le das más beneficios al funcionario. Ganan un poquito más, tienen porque ya no tienen tantos descuentos de ley, entonces ganan un poco más, entonces su relación contractual con la institución tampoco no es tan inmediata. Entonces, si tú lo puedes plantear a ese nivel, también lo puedes plantear a nivel de concurso. Entonces ya han habido casos de eso. O en su defecto, si no quieres plantearlo a concurso, puedes solicitar a Servir, decir, señores Servir, mándenme una plancha de profesionales. Claro, Servir se va a demorar, ¿no? Se demora un mes, 2 meses en evaluar sus cartas y enviarte las propuestas, ¿no? Pero hay que ir planteando eso, hay que ir profesionalizando la gestión pública. Ahora, Richard, pasando al tema de PSASA, ¿no? Hoy llamado SEDA Ayacucho. Hace unas semanas se conoció que había un incremento en la tarifa del servicio de agua y nadie dijo nada en Ayacucho, ¿no? Hay posiciones que dicen que está bien, que el servicio de agua debe tener cierto aumento porque debe mejorar la calidad del servicio, otros que señalan que no, que el agua está privatizándose cada vez más y que el incremento no debería darse. ¿Cuál es tu posición como esa? Mira, yo lo primero que quisiera decir y eso sí hay que ser muy concretos, es que una de las tasas más bajas que se paga por el servicio de agua es una de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Y eso no hay que mentirnos tampoco, ¿no? Una de las más bajas que se paga es esa, ¿no? La empresa Cuchoquecera tiene capacidad de 80 millones de metros cúbicos de almacenamiento. Entonces, tranquilamente abastece en agua para el consumo humano y también para las actividades agrícolas. Lo que está mal, estimado Frank, y eso es un facilismo, es incrementar los servicios que pueden ser justos, pero
por ejemplo, de todo el agua que se consume, cerca del 35% no se factura. O sea, es decir, ¿no? Tú y yo podemos ser formales, pagar todos los meses nuestros 40, 50 soles de servicio de agua, ¿no? Pero a nosotros los formales nos van a incrementar 2 soles más. Yo voy a pagar el siguiente mes 52 soles, ¿no? Pero lo que no estoy haciendo, porque Epsasa lo que dice es, quiero recaudar más para mejorar el servicio, lo que debo hacer, debo recaudar más, pero ampliando la base tributaria. O sea, tengo que ampliar la base, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar esas conexiones domiciliarias clandestinas, claro, que incluso sabes dónde están, claro, ¿no es cierto? Entonces, empezar a formalizar, Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Vas a ampliar tu base de la gente que tributa el servicio del agua, ¿no? Que paga el servicio del agua. Y eso te va a permitir también generar mayores recursos y mayores cantidades. Hay que tener mucho cuidado, porque casi siempre cuando hay ingreso excedente de recursos en SEDA, y eso para nadie es ninguna novedad, es que ahí los sindicatos le ponen el ojo para necesariamente eso que se pueda distribuir o en laudos arbitrales, incrementos salariales. Entonces, si es que va a haber un incremento de esta tarifa, tiene que ser un fondo intangible en el sentido siguiente de que lo que se va a tributar de más tenga que servir para mejorar el servicio e infraestructura. Es decir, cambiar las tuberías, ampliar el servicio, ¿no es cierto? Comprar medidores para ponerle los medidores en las conexiones nuevas, por así decirlo. Nuevas, ¿no es cierto? O cambiar, por ejemplo, hay zonas donde la tubería sigue siendo de metal, hay sectores, la gente está tomando agua literalmente con óxido, y eso es un atentado. Entonces, si es que el incremento va a estar relacionado al tema de la mejora de la infraestructura, carambas, hagamos ese esfuerzo, ¿no? Porque seamos sinceros, pues ver los padres de familia, ¿no? Cuando se trata de 2 cajas de chela, sí, ahí no pasa nada, saca la hiedera, cobra la caja de chela, ¿no? Pero cuando dicen el agua te va a incrementar un sol 50, no, barbaridad. Pero si ese recurso va a servir para mejorar nuestras condiciones de salud, insisto, replantear el sistema del alcantarillado, el sistema de agua, qué bonito sería, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe que tantos años Epsasa o SEDA y Ayacucho no puede hacer ese cambio de chip? ¿Por un tema de los sindicalistas? ¿Un tema de gerencia general? ¿El directorio? Es un tema que incluso creo que, estimado Fran, es un tema, porque yo alguna vez escuché a alguien, en una conversación coloquial, un trabajador decir, ¿no? Si ingresas a trabajar a SEDA, ya te ganaste la lotería, ¿no? Así decía, ¿no? Entonces, creo que también es parte de la cultura de cómo ve el SEDA, ¿no? O sea, cómo durante estos años hemos ido construyendo esta institución, pues esta empresa municipal, porque es una empresa de carácter público, es una empresa pública. Entonces, lo hemos ido pensando de ese modo, ¿no? Han habido cierto tipo de reformas que a mí me parecen resaltantes. Por ejemplo, antes en el directorio lo ponían los alcaldes provinciales y los distritales. Huamanga, Huanta y los distritos periurbanos. Ahora ya no. Ahora solamente el alcalde provincial tiene derecho a poner un cupo en el directorio. Están los colegios profesionales, está el gobierno regional de Ayacucho, está el Ministerio de Vivienda, entonces ya es un colegiado más diferente. Ahora, si la cosa no funciona, ahí también hay que ser sincero, no hay que echarle toda la culpa a la municipalidad. También hay que interpelar al gobierno regional, a los colegios profesionales, al ministerio, ¿no es cierto? Porque la idea de esta reforma era que haya una diversidad de representación, ya no tan pues diversa, ya no tan monopolizada, ¿no? Pero creo que, Fran, incluso hay gente, esta mala administración del SEDA le da pie a otros que ya en la ciudad de Lima, por ejemplo, empiezan a plantear literalmente la privatización del agua, la privatización, la terciarización del servicio, porque como empresa, hasta el año 2016, todos los años, a pesar de salían en rojo, déficit de 200.000, déficit de 100.000, y no es por nada, pero en el 2016, cuando fue la gestión de uno de los ingenieros, cuestionadísimo, ¿no es cierto? Pero en el tema del manejo administrativo, hubo un resultado en verde, un incremento, ¿no? Que era cerca de casi 1 millón, 2 millones de soles de recaudación. ¿Y qué se pidió, por ejemplo, en aquella oportunidad? Porque ahí ya los grupos de poder estaban diciendo, no, para el laudo arbitral, que nos deben el laudo arbitral. Y ahí se puso el candado, porque si es posible, como te lo digo, se puso el candado y se dijo, si se va a incorporar ese recurso, porque es necesario reincorporarlo, si se va a incorporar, que se incorpore con nombre y apellido. Y se incorporó con nombre y apellido para hacer aporte
a la ejecución de la obra Cabrapata. Y así se hizo, ¿no? Qué bueno. Entonces, es un claro ejemplo, pues, Frank, ¿no? Que O se sea, puede, pues, que se puede. claro. Y el día de ayer han hecho la primera prueba, por ejemplo, de Cabrapata, ¿no? Después Claro, de años, este recurso ha contribuido, no ha sido determinante, pero ha sido contribuyente una chancha, un aporte, ¿no? Pero sí es posible, Sí. es posible ingresar los recursos y que los recursos vengan con nombre y apellido, que se llame para la obra de infraestructura tal, Tales. porque si uno lo incorpora de manera genérica, No cualquiera va a veces pasa el tiempo y un pillo administrador Sí. agarra, hace la modificación y lo pone pues para la canasta navideña, lo pone para los sacos de los trabajadores, Claro. que es necesario. Hay que buscarles el mecanismo para mejorar sus condiciones de labor, pero no utilizando esos recursos que deberían servir para Claro. mejora de la infraestructura en el Así es. servicio. Ahora, Richard, perdóname que volamos un rato a la municipalidad, se me fue el tema de los regidores. 11 meses también igual de gestión de los regidores y la verdad que no conozco a nadie. Creo que de vista conozco a uno que trabajó internamente, o trabaja creo que en el municipio de Huamanga, que es el regidor de Gana Ayacucho. El único, por lo demás han pasado desapercibidos. Parece que igual que el Congreso, ¿no? Solamente uno o dos son los que saltan siempre y los demás están ocultaditos. ¿Percibes lo mismo? Sí, yo presiento más bien como que se han quedado un poco en el aire, ¿no? Porque el ejecutivo de la municipalidad les han cerrado las puertas, los han aislado absolutamente de todo tipo de decisión política, de decisión de temas administrativos, ¿no es cierto? Pero también por otro lado siento que se han quedado en el medio porque tampoco hacen una oposición Para fiscalizativa, ¿no? Creo que es parte también un poco de la inexperiencia, nadie nace sabiendo, pero creo que esa disconformidad, esa bronca que ellos tienen en este momento debe materializarse en cosas puntuales y concretas, informes de fiscalización, ¿no es cierto?, denuncias ante la Procuraduría Pública, denuncias ante el Ministerio Público. A veces uno cree que el informe de fiscalización es inofensivo y a veces te deprime, pues, ¿no? Porque en algún momento yo he hecho igual varios informes de fiscalización y, por ejemplo, uno de los informes de fiscalización que yo presenté en el año 2015, en diciembre, cumplí mi labor, ¿no es cierto? Y después devine un procedimiento administrativo y se sancionó en aquella oportunidad al que era gerente municipal y el jefe de abastecimiento y el gerente de desarrollo humano, creo, por una mala compra, por una mala adquisición, ¿no? Entonces, pero eso se ha demorado, ¿no? Se ha demorado como 3 años, yo ya lo había olvidado, ¿no? Hasta que después me enteré que ciertamente pues había un procedimiento administrativo de sanción ahí. Entonces uno se da cuenta que a veces esa evidencia que uno pone no surta en el efecto inmediato, ¿no? No hay el cambio del funcionario, no hay una intervención inmediata del Ministerio Público, pero sí conforme pasan los años. En un momento, pues, ¿no? Y por último, si no lo sancionan también, o la sanción solamente es administrativa, quieras o no, queda en el legajo del funcionario. Queda en el legajo del funcionario. Y eso es bueno también para que tengan mayor cuidado en una siguiente oportunidad. Sí. Ahora, Richard, vamos a irnos un poco hacia el otro lado ya, a la parte coyuntural en la que estamos ahorita, ya a las contiendas a las próximas elecciones congresales de enero del 2020. Salen a las redes un montón de candidatos, ¿no? Desde A, B, C hasta la Z. ¿Cómo ves, como yo les digo, el nuevo camal de candidatos que van a salir, camada de candidatos que van a salir? Yo creo que ahí, Frank, por la naturaleza sui generis que ahora se ha gestado en razón de la disolución del Congreso, es una oportunidad de oro, literalmente de oro, para tener, yo lo digo con el mayor respeto y sin ninguna intención, porque yo no voy a postular en este siguiente proceso electoral, pero sí es una oportunidad única para tener nuevos rostros en la escena política. ¿Y por qué te digo? Porque normalmente cuando hay un proceso de elecciones congresales, las agrupaciones políticas llaman a sus candidatos congresales y lo primero que van a ver es qué capacidad financiera tienen para afrontar un proceso electoral, porque es un proceso por lo menos de 6 meses, 7 meses, hasta a veces un año, entonces es larguísimo el proceso de candidaturas al Congreso, pero en este caso no. En este caso, así tú tengas 8 millones de soles, o sea, pensándolo así de un universo paralelo, así tengas un montón de dinero, no te va a alcanzar tiempo para mover. Claro, o sea, para hacer una inversión ahí millonaria, digamos, ¿no? Entonces, la naturaleza propiamente de
de esta elección, de la campaña política, te va a llevar a hacer una elección bastante rápida, centrada en rostros políticos, porque no van a haber figuras presidenciables que jalen, salvo el de Verónica Mendoza y el de Julio Guzmán, que se han mantenido en este camino, porque ya sabemos que ellos van a ser presidenciales en sus movimientos políticos, pero en Acción Popular todavía no se sabe, ¿no es cierto? O en el APRA si va a mandar un presidenciable no se sabe. Entonces, eso, ¿no? Entonces, va a ser bastante único, porque la campaña va a ser súper rápida. Va a ser súper rápida e, insisto, creo que va a estar centrada sobre todo en rostros, y el perfil que yo veo con la figura de las últimas, de este panorama, es el perfil de una mujer joven, ¿no es cierto? Yo me imagino una congresista de esas características, ¿no? Porque el tema de la agenda mujer se ha posicionado fuerte, y el tema de la agenda joven se ha posicionado fuerte, y más aún en una región como la de Ayacucho, que está sobre todo centrada, siempre ha tenido un voto contestatario, nunca ha tenido un voto conservador en el tema de Congreso en la ciudad de Ayacucho. Dentro de este perfil que más o menos nos lanzas, ¿sientes que ya hay alguna candidata ahí? Porque hemos escuchado ahí por las redes a Katia de la Cruz, a Sari Medina, a la señora Sosa de Hatun Darpuy, Elizabeth Prado, la que era excongresista también, que está muy probablemente vuelve a postular. ¿Ellas podrían ser unos rostros? Yo creo que ahí habría que separar la paja del trigo, ¿no? Yo sí soy muy convencido que tengan que ser nuevos rostros, ¿no? Por ejemplo, creo que la figura de Katia de la Cruz se ha ido posicionando durante estos años, no en una labor de la noche a la mañana, sino en una labor sostenida desde organizaciones juveniles. Eso es muy bueno. Resalta también la presencia y la precandidatura, por ejemplo, de la señorita Fiorella, no me acuerdo bien su apellido ahora, Fiorella de Acción Popular, ¿no? De la campaña pasada. Claro, que apoyó en la campaña pasada. Entonces, es perfil también mujer, joven, ¿no es cierto? Y en el caso de las otras figuras, yo esas otras figuras siempre les he visto, pero en diferentes movimientos políticos, ¿no? Entonces, yo lo digo de manera personal, no estaría muy convencido en darle mi voto. Lo que pasa es que siempre nos hemos quejado de lo mismo, Frank. La situación de contexto que tenemos por dos cosas. Porque hemos tenido la misma derecha de siempre, autoritaria, bruta y déspota, ¿no es cierto? Pero también por otro lado hemos tenido la izquierda de siempre, dividida, confusa, bronquera entre ellas, ¿no? Entonces, creo que este es el momento oportuno en que la gente tiene un hartazgo general con el tema político, pero después de la disolución se han dado cuenta de que las cosas pueden ser un poquito más decentes. Y entonces, insisto, si es que no se hubiera disuelto el Congreso, hubiéramos ido a las elecciones del 21, la gente hubiera votado con cólera, con bronca, con rabia, ¿no? Pero en este momento la gente hasta cierto punto siento que está teniendo una suerte de florecimiento, una situación de primavera, una esperanza política, ¿no? Entonces, eso es bueno también, y ojalá que se plantee bien en un voto maduro. Ahora, si ese es el menú que nos va a traer las elecciones del 26 de enero, los comensales, los electores, ¿tú crees que van a votar realmente esta vez, como siempre se ha pedido, un voto consciente, un voto responsable, un voto con conocimiento? Hace poco estábamos en San Cristóbal de Huamanga y veíamos que el 80% desconoce a los candidatos a rector, y que las elecciones este miércoles 30. O sea, no lo conocen. Si los propios universitarios por casa no conocen a sus candidatos a rector, imagínate cómo va a ser pues para las elecciones congresales. Sí. ¿Cómo van a ser los electores para ti? Mira, yo creo que hay una maduración ya del tema electoral por parte de... Claro, caramba, no somos pues la maduración que quisiéramos políticamente hablando, ¿no? Pero creo que sí hay una madurez política que va creciendo. Y esto parte también por el tema de contexto. Yo ahí decía con algunos amigos, vaya curso acelerado que hemos llevado de Derecho Constitucional, ¿no? O sea, o por un cursillo, pero acelerado de Derecho Constitucional, porque la gente se ha involucrado, ¿no? Entonces yo encontraba, por ejemplo, gente, estudiantes o en grupos, en redes, ¿no? Chicos que incluso ya tenían el aplicativo del de la Constitución en el celular, ¿no? Entonces, cuando hablaban sobre el artículo 114 de la disolución, o qué es la comisión permanente, y las competencias, la gente va revisando. Entonces, por ejemplo, esto nos está llevando a regañadientes o a la fuerza a empezar a entender el funcionamiento de los poderes del Estado. Un Congreso de la República, un Tribunal Constitucional que antes
creo que muy poca gente sabía para qué funcionaba, claro. o ahora, por ejemplo, se va a discutir qué es una demanda competencial. Entonces, ese tipo de cosas llevan a un grado de maduración de la gente, así no esté involucrado en la actividad política diaria, pero sí este discurso reiterativo. Hay un cambio. Hay un cambio. Entonces, eso ayuda, ¿no? Pero en el caso de la universidad también es que nos hemos centrado en lo mismo de siempre, ¿no? Candidatos que aparecen de un día para otro, están ahí, entonces, la misma bronca de siempre, que el otro X al otro Y, entonces es el mismo patrón de hacer política dentro de la misma universidad, ¿no? Cuando el debate debería estar más centrado en cosas más fuertes, ¿no? La gestión administrativa, la capacidad de gasto que tiene la municipalidad, ¿no? Este fondo que recibimos del FOCAM, que No caramba, utiliza, ¿no? somos una de las universidades privilegiadas de 2 en el país. Sí. Así otra universidad quiere entrar, no puede porque la ley no lo permite. Y lamentablemente nosotros nos damos el lujo de literalmente malgastar o en su defecto ni gastar el dinero. Entonces eso te plantea una visión que de cara al bicentenario debería ser fundamental, estimado Fran. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el compromiso de la universidad con la agenda ciudadana, con la ciudad, con la región? ¿Cuál es la agenda? Claro. Entonces acá la universidad debe decir, con los ingenieros que tiene, buenísimos ingenieros civiles, ¿no? Sí, sí. La brecha en agua y saneamiento, señores, para no estar pensando en proyectos chiquitos de 20, 30 millones. La brecha funciona tanto, plum, que la universidad, por ejemplo, lanzamos el reto a la universidad, que la universidad se encargue de elaborar los estudios, por lo menos la idea del proyecto de Cachi 2. Sí, y es necesario también. Entonces la universidad únicamente se va a centrar pensando en Cachi 2. ¿De dónde captar el agua? Los ingenieros agrícolas, los civiles, los antropólogos para el trabajo comunitario. Entonces, pero la universidad tiene que asumir ese riesgo grande de cara al bicentenario, Huamanga, Ayacucho. Este es mi compromiso. Entonces, ojalá que ese reto pueda ser asumido por la universidad y también, caramba, las autoridades locales, la autoridad regional involucran a la universidad de manera pública, no en las reuniones privadas de la Coreseca, de la Codice, que son importantes, es un evento público, de compromiso público de las instituciones más grandes. Y la universidad es el alma de Ayacucho, es el alma de la ciudad. Región, sí, es el alma, sí. Richard, nos ha ganado el tiempo, sin embargo te comprometemos una próxima oportunidad para hablar sobre, en este caso, de San Cristóbal. El 30 son las elecciones, vamos a ver si muy probable que haya segunda vuelta, pero como tú mencionaste, es un tema amplio, creo que necesita solo un programa hablar de San Cristóbal de Huamanga y su papel en la ciudad. Te agradecemos mucho por estar con nosotros el día de hoy y ha sido un gusto platicar contigo. Fran, encantado, siempre a tu servicio, siempre al servicio de la ciudadanía, y hay que estar pues ahí al pie, ¿no? Constantemente, hay que desde donde estemos siempre sumando con las ideas, trabajando desde el sector privado, público, institucional, desde donde nos corresponde trabajar. Exacto. Hay que sumar, el bicentenario está cerquita, no podemos llegar así. Richard, un gusto. Gracias, Fran. Ha sido Richard del Cruz, regidor de la Municipalidad Provincial de Huamanga, que ha conversado con nosotros en relación al municipio de Huamanga. Regresamos.